Hola, soy el pastor Vladi de Ministerios Visión de Fe en Guatemala. Hemos recibido el encargo de hacer un desarrollo del Evangelio, es decir, de los libros del Nuevo Testamento, en su cosmovisión judía del primer siglo, tal y como lo pensaron los escritores, especialmente Pablo, Juan y los que hemos estudiado. En ese sentido, hemos ya hecho algunos desarrollos como Gálatas, Hebreos, Apocalipsis, y ahora estamos haciendo Romanos. Espero que esto le permita crecer en su entendimiento de la escritura y su conexión con el Testamento de los Antiguos. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Los recibimos con alegría al estudio número 46 de esta saga de Romanos que empezamos, bueno, hace un poco más de 46 semanas, casi ya el año que empezamos esto. Luego de concluir Apocalipsis, hoy quiero tratar el tema la justicia de Dios y la de la justicia de la Torah, parte 2. Y como siempre, pues me gusta hacer un breve repaso de lo que habíamos la semana pasada, especialmente porque este es un tema que se va a dar en dos estudios. Así que quiero recordar que empezábamos haciendo un repaso que nos llevó a conectar que los asuntos de la ley o de la Torah eran los mismos que tenían que ver con las dos justicias, es decir, en primer lugar, las promesas que tienen que ver con los hukim, que han traducido estatutos, y los procedimientos. En ese sentido, entonces, las dos justicias que al final también son de Dios, la primera se basa en las promesas de Dios y la segunda, que es la justicia de la Torah, se basa en los procedimientos, que es el deber ser. Hoy va Pablo, no yo, sino Pablo va a ampliar esto para que nos quede un mejor entendimiento y para que nosotros vayamos ya guardando y rechazando esa antiley que hemos manejado desde el mundo cristiano. Quiero decir que y Pablo me sorprende lo mucho que está citando la escritura para probar los puntos que está diciendo. Y cuando a Pablo se le lee bien, vamos a entender entonces que está colocando cada cosa en su lugar, aplicándolo desde la escritura. Y la enseñanza aquí es apostólica a todas luces. Y entonces en ese sentido no podemos entrar como a pensar jamás que Pablo anuló ah, o permitió que se anulara cualquier aspecto de la escritura, de la ley, de los profetas, en fin, de nada. Quiero empezar la lectura desde el versículo 2, así que vamos allá. Porque yo testifico a su favor, es decir, se refiere a los judíos descendientes de los patriarcas, de que tienen celo de Dios, por supuesto, pero no conforme a pleno conocimiento, es decir, no tienen la ciencia de Dios, no se les ha revelado Dios en la forma del Mesías Jesús. Versículo 3. Pues desconociendo la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Es decir, que al rechazar al Mesías, están rechazando la justicia de Dios, que también está en la Escritura, pero que toma la persona de Dios de venido a la tierra. Ahora, esto lo hacen ellos porque tienen otros protocolos, perdón, y es que no podemos hablar en el siglo I de un judaísmo unificado, como quizás se podría ver hoy, aunque no del todo en el tiempo actual, en donde vemos al judaísmo rabínico, en su gran parte pensando muy similar en función sobre todo desde el Talmud. Pero todavía hay otros judaísmos que no toman el Talmud como su guía pues, principal. Sin embargo, en el primer siglo, nosotros vemos varios grupos, fariseos, saduceos, esenios, celotas, beituseos, herodianos lo traducen, y estos grupos, cada uno tenía su propia idea de lo que la justicia de Dios era.
Por lo tanto, es importante recordar y enfatizar que hemos de sacar todas las percepciones humanas de Dios, de nosotros, y dejar y colocar únicamente la que la escritura ha sentado. Es decir, hay una percepción, hay una descripción de Dios en la escritura, y esa es precisamente a la que nosotros nos hemos de adscribir, nos hemos de sujetar porque es la correcta. Y lo que sucede es que, y sobre todo en el caso de estas personas, cuando ellos rechazan la justicia de Dios, o sea, la obra de Él en el madero, aunque sea por cumplir todos los mandamientos, ellos terminaron estableciendo su propia justicia. De la misma forma, cuando nosotros rechazamos la gracia, la salvación, lo que tenga que ver con Dios, y establecemos entonces cómo es que debe de ser la salvación. Ya ni siquiera entonces esta gente podemos pensar en que establecieron la justicia de la Torá, sino que la suya propia. Porque, y sobre todo el fariseísmo, que era el movimiento más grande quizás, ellos vinieron y le colocaron muchísimas más cosas a los procedimientos que están descritos en la Biblia. Mucho de esto veremos hoy. Vamos ahora al versículo 4 y leemos. Porque el fin, yo le coloqué la palabra griega que está allí, el telos de la ley, es decir, de la Torah, es el Mesías, es Cristo, para justicia de todo aquel que cree, de todo aquel que cree. Este versículo, como lo leamos, va a determinar mucho cuál es su teología. Quiero ayudarle con esto porque se ha malinterpretado y se ha visto aquí fin como el acabose. Pero como hemos mencionado, Pablo nunca hizo tal cosa que fuera en contra de la escritura. Él, como ya hemos traducido, la dejó en el lugar que le correspondía. Entonces, haremos una interpretación de la palabra telos, que la he colocado allí para que usted vea que es la palabra que traduce en fin. Y también quiero afirmar que se refiere, de hecho, a la Torá del Señor, a la ley del Señor. Y quiero también sentar, porque es como lo voy a empezar explicando, que tiene dos formas de interpretarlo. Uno, desde la gramática y del lenguaje puramente griego, que tiene mucho sentido, pero también, como es nuestra costumbre, Pablo no estaba escribiendo, no estaba pensando en griego, independientemente de qué idioma hubiera escrito, no estaba pensando en griego, sino estaba pensando en arameo, estaba pensando como judío. Entonces vamos a ver ambas formas y cuando nosotros empezamos a profundizar y a conocer esto, entonces tenemos una mejor capacidad de interpretar a qué se refiere con que, como han traducido, Cristo es el fin de la ley. Muy bien, en primer lugar, en griego diremos que el término adquiere a partir de la época de Platón un sentido de propósito o meta. O sea, podría ser que Pablo estuviera diciendo Cristo es la meta de la Torah, pero esto todavía nos dejaría un poquito en problemados porque muchas personas podrían pensar, bueno, una vez alcanzada la meta, ya no tenemos por qué estar en la meta. Pero lo que Pablo usa aquí con esta palabra telos es algo que en el Imperio Romano se hubiera interpretado de una forma distinta, porque el telos se refiere a la cantidad de dinero que está en la bolsa de dinero, la que está hasta abajo, porque era lo que en el mundo greco-romano se apartaba para pagar impuestos. Es decir, había una bolsa de dinero, cuando se tenía los impuestos se ponía hasta abajo de la bolsa para no gastársela y luego, pues el excedente ellos se lo podían gastar. De hecho, la palabra cobrador de impuestos en griego es telón, es una construcción de la palabra que hemos dicho. Entonces, este telos o fondo o el fin de la bolsa, quizás eso sí podría aplicarse la bolsa de la plata,
Es el último recurso que una persona tendría para no gastarse. No se tocaba, era el dinero de los impuestos. Perdón, Pablo estaría diciendo que en el fondo de la Torá, ahí estaba Cristo, no como un fin, sino como el recurso de la Torah. Y en la medida que sigamos la lectura de Romanos, usted va a ver cómo esto tiene un sentido. Lo que implicaba entonces que estando Jesús en el fondo que siendo él el telos de la Torah, siendo él el fondo, el último recurso de la Torah, implicaría entonces que ninguna obra eh, que ellos tuvieran sería para justificarnos, que el último recurso, el que sí causaba justificación, sería el Mesías. Ahora bien, pensando como judío, si hablamos del término en hebreo, entonces, porque como insistimos siempre, el Evangelio hay que leerlo desde su mentalidad hebraica del primer siglo, esta palabra telos ha traducido la palabra mejes o majes, que quiere decir tesoro. En ese sentido, como el tesoro del templo, por ejemplo. Jesús sería el tesoro de la Torah, en el sentido de que es lo más valioso, porque Él es la promesa más grande que cuando Dios eh, se manifestara y viniera, eso sería la manifestación más grande de toda la Torah. Y esto no suena como algo que lo está anulando. Por lo tanto, al igual que el telos en el fondo de la bolsa, con Jesús en nuestra vida como el tesoro, no hay algo más valioso que Él en la Torá. La Torá estaba hablando de Jesús. Todo lo que se ha hablado en Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, los profetas, en fin, lo que llamamos el Testamento de los Antiguos, todo era una referencia a Jesús. Y Él es el tesoro entonces de todo lo que esto estaría implicando. Por lo tanto, la promesa de Dios estaría descansando en Jesús, al igual que todas las obras. Pablo lo va a reforzar en los versos que continúan en el 5 y en el 6, pero yo quiero releerlo para que lo tengamos claro antes de seguir, porque ahora lo explicamos. Verso 4, entonces, porque el fondo o tesoro de la ley de la Torah es Cristo, para justicia, es decir, para justificar a todo aquel que Él ha llamado, porque hemos enseñado muchas veces que el creer, ¿verdad? Que es una palabra latina que quiere decir dar crédito a. En la Biblia es un ejercicio en donde Dios imputa su justicia en los que Él llama. Por lo tanto, la justicia de Dios se manifestará únicamente la que es para justificación, que ahora lo va a ampliar por el tesoro de la Torah, por el telos de la Torah, de la ley, por el fondo, por el último recurso. O sea que no tenía opción el hombre de justificarse por los demás recursos de la ley. En ese sentido, Jesús es un recurso de la Torah, el último recurso, el más importante en el que descansan todas las promesas. Y en ese sentido, los procedimientos entonces, que son la justicia de la Torah, son una de las dos justicias, por esto este tema se llama así, y Jesús, de venido a la tierra, es la otra justicia. Él es el recurso de la Torá y luego tenemos por otro lado la justicia, es decir, las obras. Pero aquí Pablo no está poniendo fin a nada de ellos. Entonces, ahora él hará una explicación de ambas justicias y aquí es donde yo le pido a usted que no se distraiga para que podamos ir identificando poco a poco a lo que se está refiriendo Pablo, porque ahora nos va a hablar de la justicia que es por la Torá, que por supuesto también esto es una idea de Dios, no es que esté contrapuesto como se lo ha querido ver a las cosas de Dios. Leemos el verso 5 y dice así. Porque Moisés describe
da una descripción de la justicia que es por la ley, es decir, la otra justicia. La primera justicia de Dios es el Mesías, es el fondo de la Torá, el fondo de la ley. Y luego dice, porque Moisés describe la justicia que es por la ley, por la Torá, que el hombre que hiciera estas cosas vivirá en ellas. Y este verso está citando, como lo veíamos la semana pasada, y esto es algo que tendríamos que tener fresco, que está citando Levíticos 18:5. Ahora, la idea, para que comprendamos exactamente lo que está diciendo Pablo, es leerlo desde Levítico 18:5. Y el punto es que él está describiendo para nosotros qué es la justicia que es por la ley. Vamos a ellos, refiriéndose, bueno, Levítico 18:5. Guardarán mis jukim, promesas le puse yo acá, y mis mishpatim, procedimientos. Y luego vemos la misma descripción que ha dado el apóstol, los cuales quien los hace vivirá en ellos. Y luego dice, yo el Señor. Así que el verso 5 se está refiriendo a esto segundo que hemos llamado los mishpatim, es una palabra hebrea que he traducido como procedimientos. Y esta es la justicia que es por la ley, que tiene que ver con, como la palabra lo dice, con procedimientos. Por lo tanto, Pablo nos está diciendo, en primer lugar, tácitamente, que, por ejemplo, la justicia que él le llama la justicia de Dios son las que se reflejan por las promesas. En hebreo la palabra sería jukim. Y esta promesa, la justicia de Dios, es por la fidelidad, por la fe han traducido. Y se refiere única y exclusivamente a la obra de Dios, porque esto también ya lo vimos en Romanos. Jesús es la justicia de Dios de venida a la tierra. Jesús entonces es una de las dos justicias. Y las promesas, lo que tiene que ver con las promesas, le corresponden a Él. Ahora bien, en segundo lugar, nos habla de los procedimientos, y a los cuales señala, quien los haga vivirá en ellos. Y Pablo estaría diciendo, o está diciendo entonces, que no hay salvación por guardar los procedimientos. No, la salvación ha sido una promesa de Dios. Pero lo correcto es que el salvo tiene un deber ser, tiene un protocolo distinto. Ya no es esclavo del pecado, ya no puede quedarse con el mundo. No, él debe de vivir en ellos. Esto lo explicaremos un poquito más adelante, pero lo que está haciendo es que le está quitando la carga de mérito que el fariseísmo y por supuesto también las otras facetas de la vida judía del primer siglo le habían puesto a los procedimientos. Ellos decían que, y quizás esto sea imposible recordarlo una y otra vez, pero ellos decían que se salvaban por ser judíos. Por eso es que ellos a los proselitas los hacían judíos, tenían todo un proceso de conversión. Nos decían, ellos se salvan por ser judíos, pero la justificación se da ahora por guardar mandamientos. Pablo dice, no, la salvación es única y exclusivamente por las promesas, por la fidelidad de Dios. Pero una vez salvos, debe de vivir en estos procedimientos, no para ser salvo, sino porque ya lo es, no para ganarse nada, no para elevar un mérito, sino porque es lo correcto, es lo justo, es lo que Dios espera. El problema es para nosotros, seguidores del Mesías desde el mundo gentil, que a partir del siglo II esto empezó a ponerse en tela de juicio en las comunidades que en el siglo I lo habían abrazado de una forma tan natural y tan normal. Y por supuesto, cuando la religión se organiza en el siglo IV, a partir del siglo IV, por supuesto que lo primero que sufre es la observancia, porque lo relacionaban con ser judío y no con ser bíblico, traicionando lo que Pablo está enseñando y lo que Pablo está diciendo. Y esto entonces lo va a afirmar, porque ha hablado de una justicia que la que es por la ley, que se refiere a los procedimientos que uno vive en ellos, dice, y ahora seguirá en el capítulo 6 va a citar la justicia que es la de Dios, que es por la fidelidad de Dios. Y cita Deuteronomio, pero lo leemos de primero desde Romanos 10:6 y luego iremos a hacer la lectura en Deuteronomio.
Más la justicia que es por la fidelidad, yo le puse entre paréntesis Jesús, ¿verdad? Aquí vemos la otra justicia, dice así: no digas en tu corazón, es decir, no pienses, no te transmitas al inconsciente, es lo que querría decir. ¿Quién subirá al cielo? Esto es para traer de lo alto al Mesías. Verso 7. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para volver a traer a Cristo de los muertos. Y como mencionaba en la introducción, es muy importante entender por qué Pablo cita entonces la escritura, porque está probando un punto. Su punto es, miren, la escritura, la justicia que es por la ley, tiene que ver con lo que está escrito en Levítico, pero la justicia que es la justicia de Dios, que es por la fidelidad, que es por Jesús, la vamos a extraer de aquí de Deuteronomio 30. Mi punto es que si Pablo tuviera como intención anular, negar algo de la escritura, no la citaría para probar esto, no la citaría para que nosotros abriéramos bien los ojos y entendiéramos, de eso se trata. Entonces vamos a ir a Deuteronomio capítulo 30, versículo 11, para leer el contexto y ver en primer lugar una explicación del verso 6, y luego regresaremos para hacer una explicación del verso 7. Entonces, el 30:11 de Deuteronomio dice: porque este mandamiento, yo le coloqué ahí la palabra hebrea para que traducen como mandamiento, es mitzvah, que yo te mando hoy. Recuerde que está hablando de la justicia que es por la fidelidad, por la fe, la de Dios, la que es Cristo. Esta mitzvah, este mandamiento que yo te mando hoy, no te es encubierto, ni está lejos, dice. Y luego cita lo que Pablo ha citado. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y la tomará por nosotros y nos hará oír para que lo hagamos. Así que, tomando la estructura lógica que hemos venido llevando, cuando se traduce la palabra mitzvah eh, por mandamiento en el siglo XXI, en el siglo XX, ha sonado por una obligación que sí o sí tenemos que hacer. Pero la palabra mitzvah viene de tzavah, del verbo tzavah, que implica un equipamiento con la intención de generar el orden correcto. Así que más que un mandamiento, una mitzvah es una competencia. Pablo, cuando cita esto, tiene en mente que la mitzvah es una competencia, es una habilidad que viene de Dios. Ahora, recordando lo que leíamos en Levítico, señalamos entonces que una competencia divina, es decir, un rasgo del carácter de Dios, tiene dos cosas, porque eso es lo que de la Torah está compuesta. En primer lugar, la mitzvah o competencia, la palabra que traduce un mandamiento, perdone que sea tan enfático, pero quiero que se conecte bien, está compuesta entonces de, en primer lugar, promesas, que es la justicia de Dios en Cristo Jesús por fidelidad. Y estas promesas representan lo que Dios va a hacer. Esto, el hombre no tiene participación en esto. Es que no podemos hacer algo para ganarnos una promesa, para que venga una promesa. No peleamos las promesas. En algún momento de mi ignorancia yo enseñé que las promesas del Señor había que reclamarlas. No, es que es una dádiva de Dios que Él da por gracia. Y entonces vemos que tenemos muchas promesas en la Escritura. Por ejemplo, eh, yo seré su Dios y Dios será mi pueblo. Esa es la promesa de la salvación. Pero también dice, no matarás. Eso es una promesa. Eso, claro, también es un procedimiento que hemos de evitarnos a hacer, pero lo que Dios está prometiendo es que Él va a hacer que nosotros no lleguemos a tomar la justicia por nuestras manos. Así que hay una promesa, que esto es un factor que depende de Dios y que es la obra de Dios en nosotros. Esta es por fidelidad. Y por otro lado, como lo hemos visto, también están los procedimientos en los cuales hay que estar dentro de ellos. Esto representa quizás un factor doble, lo quiero enfatizar así, porque en primer lugar Pablo está enseñando que somos salvos por gracia. Creo que esto queda claro.
por la justicia que es por la fidelidad, es decir, por el desempeño de Dios, porque Dios prometió y vino a la tierra. Eso es fidelidad. No es mi creencia de fe, es la obra de Él. Esta, esta fidelidad, entonces, es uno de los dos grandes asuntos de la ley, de la Torah, y cae dentro del rubro de los hukim, que es lo que yo he traducido por promesa. No hay manera de alcanzar ningún mérito ahí, pues aquí es donde cabe que el Señor, que Jesús, que el Mesías era el último recurso de la ley, porque el último recurso de lo que dependía todo era de la muerte del Mesías. Por otro lado, y en segundo lugar, nos está diciendo y nos está señalando que una vez alcanzada la justicia de Dios, debes de adecuar tu vida, debes de rendir tu vida a la obra del Espíritu Santo para vivir dentro de los mandamientos, dentro de ellos, porque esto es lo justo, porque esto es lo correcto, esto es lo que hay que hacer. Claro, esto es un reto para la carne, esto es un reto para el creyente en el Mesías, especialmente desde el mundo cristiano que lleva 1850 años de estar hablando maledicencia en contra de los procedimientos de Dios, anulándolos, diciéndolos que no, pero es que no hay cabida para eso en el Evangelio en ninguna parte. Lo que Pablo nos está hablando realmente es del equilibrio, que por un lado somos salvos por gracia, Dios lo hizo, no depende de nosotros, pero por otro lado, ahora debemos de vivir dentro de sus mandamientos. Y aquí tenemos dos grandes formas de pensamiento actuales. Desde el judaísmo rabínico se tiene la observancia de los procedimientos y, bueno, ni siquiera como están escritos, sino como ellos te dicen, cómo hacer méritos y cómo lograr ventajas y demás. Y se anulan las promesas. Desde el lado cristiano tenemos que la salvación es por gracias, por la fidelidad de Dios, es una promesa, pero luego nos aliviamos, nos borramos de los mandamientos. Yo quiero presentarte, o mi intención ha sido presentarte el lado bíblico. El lado bíblico te dice que has sido salvo por gracia, pero ahora debes de voltear a ver la palabra de Dios, los procedimientos de Dios para vivir dentro de ellos. No hemos de tener temor de guardarlos porque esto no nos saca de la gracia, no, porque la gracia es un concepto bíblico. Los que se salvaron en el testamento de los antiguos, como David, Moisés, Sansón, incluso em, Salomón, en fin, la gente que se salvó por gracia, no se salvó por la observancia de la ley, no se salvaron por ser descendientes de Abraham, se salvaron porque Dios, desde el conocimiento que tenía, les imputó su gracia. Así que esto no nos saca de gracia. Hay algunos que dicen, no, es que si me pongo a guardarlos y fallo, Dios me va a castigar. Pero ese pensamiento es todavía más infantil en el sentido de que si no los guardas, el castigo sería peor. No, si tú fallas, Dios te ayuda, pero en la medida que tú aprendes a guardar la palabra del Señor, en esa medida vas agarrando confianza, en primer lugar, en el procedimiento y y en segundo lugar, en la relación entre Dios y tú. Regresemos a Romanos para hacer esta conexión. Todavía más, dice, más la justicia, verso 6, que es por la fidelidad, dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer de lo alto al Cristo. Hemos hablado del 6. Hemos dicho que esto se refiere entonces a la fidelidad de Dios y lo hemos también comparado con el versículo 5. Creo que eso está claro. Pero ahora el versículo 7 dice, ¿o quién descenderá al abismo? Esto es para traer al Cristo de los muertos. Cuando usted busca la referencia que Pablo está haciendo de esto desde el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que no existe este verso. Al contrario, él está haciendo una paráfrasis muy avanzada, voy a decir, de lo que el verso 13 diría. Yo le invito a leer el verso 13 con nosotros de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 13, dice, ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que los tome y no los recite, a fin de que los cumplamos? O sea, ¿qué está haciendo Pablo con esto? Y tenga en mente usted
que Pablo tiene una audiencia dual. En primer lugar, le está hablando a judíos, ya sea mesiánicos o judíos que no creen en el Mesías, pero igual le está dando testimonio. Pero por otro lado, le está hablando a gentiles. Y él toma la adaptación de este versículo en primer lugar para decirle a los judíos, señores, la justicia de Dios es el Mesías, es la fidelidad de Dios. De eso se trató el verso 6. Pero el verso 7, Saulo le está diciendo, miren, es que no tenemos que pensar en descender al abismo. ¿De qué se trata? No, el Señor tuvo la capacidad de resucitar. O sea, el abismo acá funciona como el sepulcro. Entonces, Saulo de Tarso les está diciendo a los gentiles que no han conectado del todo lo que implica la resurrección, no se preocupen. Jesús la, ya resucitó. Esta pregunta, estas dos preguntas, en primer lugar, la del verso 6, que le haría a los judíos, ¿quién subirá al cielo? No te preocupes, ya el cielo descendió, Jesús ya vino. Es una respuesta retórica, son preguntas retóricas. Y la pregunta del 7, la que le dice, ¿quién descenderá al abismo? También es una pregunta retórica. No necesitamos defenderla en todo caso, porque Él está vivo, porque Él resucitó y esto nos es suficiente para salvación. Pablo entonces ahora en el versículo 8 regresa a Deuteronomio, a citar Deuteronomio, y lo que haremos es leer el versículo 8 de Romanos 10 y luego concluir con el versículo 14. Vaya conmigo. Mas, ¿qué dice? Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fidelidad la cual predicamos. Ahora, leámoslo de cómo estaba en Deuteronomio, porque en ese traslape, yo estoy seguro que Pablo lo tradujo bien, pero en ese traslape, en el griego nos llegó así. Deuteronomio 30:14 dice, porque muy acercada hacia ti está, está la palabra en tu boca y en tu corazón para hacerlo. Lo que Pablo está queriendo asegurarle tanto a judíos como a gentiles es que la palabra que es Jesús fue acercada. En primer lugar, el Mesías vino para justificarnos y por ende lo vemos como la justicia de Dios. Pero de la misma manera, la justicia de la Torá, es decir, los procedimientos, los mandamientos, si quiere usted, las competencias de Dios, han sido también acercadas a nosotros para que las integremos a nuestra vida. De hecho, la promesa de Dios era darnos el poder de la santidad, Ruach HaKodesh o Espíritu Santo, para poder cumplir su palabra, para poder mantenernos en el protocolo de ser como Dios. Porque como he mencionado, la mitzvah, o sea, lo que traducen como mandamientos, las competencias divinas, no van con nuestra carnalidad, no van con nuestra humanidad caída. No, es que esto solo es para sus hijos que han sido regenerados. Por lo tanto, los hijos regenerados reciben el poder de Dios para andar dentro de esas competencias sin esperar un mérito alguno, sin precisamente hacer una relación transaccional con Dios como hoy en día se lo ve desde el judaísmo rabínico, pero también desde un protestantismo que está intercambiando ofrendas, que está intercambiando declaraciones, que está intercambiando siembras con Dios. No, es que es por gracia, es que nos toca recibir, o al recibir la justificación, la justicia de Dios, al ser hechos practicantes de la justicia, ahora nos toca vivir en esa justicia. Fuimos hechos practicantes de esa justicia por Dios, por su fidelidad, por gracia, por amor, por Jesús, porque Él nos llamó. Pero ahora nos toca entonces caminar dentro de sus mandamientos. Esta palabra, dice Pablo, que es un asunto de la fidelidad, esta es la que le estamos predicando a ustedes y esta es la que yo estoy queriendo reproducir hoy desde una mentalidad distinta.
señalo enfáticamente que la justicia de Dios, que es Jesús, vino a la tierra, dio su vida en un madero, pero resucitó 3 días después. Esa es la justicia de Dios. Y luego se dedicó a llamar, a atraerlo a Él, porque así está escrito de Él. Cuando Él sea levantado, atraerá a muchos a sí mismo y sigue atrayéndolos a lo largo de las generaciones. Esa es la justicia de Dios, pero la justicia que es por la ley o de la ley tiene que ver con la nueva vida en el creyente, para poder andar y caminar en las competencias de Dios. Esta justicia, estas justicias, perdón, son las que predicamos. Yo espero que esto empiece a asentarse y, por supuesto, cualquier duda que usted vaya teniendo, por favor, consúltenos, consúltenos. Nosotros no estamos en contra, al contrario, estamos a favor de toda la escritura. Dios lo bendiga, que esté muy bien. La próxima semana nos vemos. Hasta pronto.